oyentes, queridos compañeros, buenas tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo Nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse hoy más que nunca, correspondiente a este martes 15 de octubre del 2024, posible, como lo digo siempre, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Diana Álvarez y a la producción de contenidos en general y en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. En estos tiempos de ideas de privatizaciones, de enajenación del Estado, de los bienes públicos, me pareció bueno echar mano a antecedentes respecto de lo que son las empresas cuando operan en la Argentina y recurrí a la historia, un poquito antes de los 90, que es el antecedente más cercano de privatizaciones, de concesiones y demás. Recurrí a la década del 30 cuando se produce lo que se llamó el escándalo de la CHADE, ¿no? Esta compañía de distribución y generación eléctrica que prorrogó su concesión por más de 50 años en el medio de un escándalo del Consejo Deliberante, entonces el órgano que aprobaba la concesión. Digo esto, bueno, como para estudiar, conocer y saber cómo se opera desde el lado del Estado, con aquellos que se venden por 4 monedas, y del lado de las multinacionales, que lo único que quieren es incrementar a cualquier costo su tasa de ganancia. Parece que esta lección no la aprendimos, muchos de los nuestros no acuden a la historia, y como un aporte humilde, vamos a encarar justamente el programa el día de hoy dedicado al escándalo CHADE. A propósito, digamos que el 6 de agosto de 1943, el gobierno militar surgido del golpe de Estado del 4 de junio de ese año dictaba el decreto 4910, por el cual se creaba una comisión investigadora de los servicios públicos de electricidad y posteriormente, el 28 de agosto de ese mismo año, se dictaba el decreto número 6.916 complementario del primero. La citada comisión estaba compuesta por Matías Rodríguez Conde, un coronel retirado del ejército, el ingeniero Juan Sábato y el abogado Juan Pablo Oliver. La misión establecida para la comisión era investigar con toda amplitud los antecedentes que motivaron la sanción de las ordenanzas municipales 8.028 y 8.029 emitidas el 23 de diciembre de 1936. La primera pregunta que surge vinculada a la creación de la comisión y su misión es ¿por qué un gobierno de facto, como el del 43, decide investigar casi 7 años después lo que se había conocido como el escándalo de la CHADE, que no solo había puesto en duda la honorabilidad del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, sino que de alguna manera había manchado al propio gobierno nacional, surgido del fraude, pero formalmente democrático, a partidos políticos y a una empresa de capitales internacionales con una larga trayectoria en el país. La búsqueda de respuesta a esta pregunta nos sitúa en la investigación del caso de la CHADE, uno de los más importantes en ese periodo de la historia argentina, tanto por la magnitud del hecho como por el impacto del mismo en la opinión pública, situación que se expresa en algunas de las conclusiones del informe de la comisión investigadora. En la elevación al señor presidente de la Nación y aclarando que el informe debió ser concluido en forma precipitada, la comisión destacaba que estas compañías son focos de explotación pública y de corrupción política y administrativa, y recomendaba lisa y llanamente la expropiación de la empresa, en la cual sugería que el Poder Judicial no debía tener nada que decir, a excepción del monto indemnizatorio, recomendando no pagarle nada a la CADE, que es el nombre que había tomado en ese momento la CHADE, pues no correspondía, según los datos proporcionados por la propia empresa. Inclusive,
y a pesar de que la acción penal sobre los funcionarios responsables estaba prescripta, la comisión recomendaba enviar todos los antecedentes a la justicia para que la misma decidiese. Si bien no es el único caso que se podría analizar de esa década, también existió el de los frigoríficos, denunciado por el senador Lisandro de la Torre. La existencia del informe producido por la comisión, producto de una profunda investigación, más otros documentos de la época, nos permiten analizar las interacciones entre la empresa, el Estado y ciertos grupos políticos en la comisión de hechos ilícitos que violaron la ética sobre la que se deben fundar las relaciones entre las empresas y el Estado. El informe de la comisión Rodríguez Conde, ya citada, comienza estableciendo que las compañías concesionarias de servicios públicos de electricidad son también personas jurídicas creadas con un objeto conveniente al pueblo, de acuerdo al artículo 33 del Código Civil, y que deben satisfacer la necesidad pública con la mejor abundancia, eficiencia y baratura posibles. Por otra parte, plantea que, si bien se deben respetar con igual criterio tanto el interés de los accionistas como el de los usuarios, sea quienes fueren en los dos casos, no se debe confundir el interés de los accionistas con quienes, mediante la dirección y la administración de las empresas, suelen explotar al Estado y a los usuarios. Esto es interesante porque plantea con mucha anticipación en el tiempo, en la época en que la gestión de las grandes empresas estaba pasando de sus fundadores a especialistas, es decir, a los cuales se denomina la tecnoburocracia o los cuadros, cómo los intereses de estos últimos en algunas oportunidades se independizan de la propia compañía, generando conflictos alternativamente con clientes, en este caso usuarios, accionistas y otros grupos de interés como son los usuarios del servicio, lo que no invalida la responsabilidad de los accionistas que se benefician con el accionar de las gerencias. Un arrabal con casas que reflejan su dolor de lata. Un arrabal humano con leyendas que se cantan como tangos. Y es un reloj que lejos da las 2 de la mañana. Un arrabal obrero, una esquina de recuerdos y un farol. Farol, las cosas que ahora se ven. Farol, ya no es lo mismo que ayer. La sombra hoy se escapa tu mirada y me deja más tristona en la mitad de la cortada. Turú, con el tango en el bolsillo, fue perdiendo luz y brillo y es una cruz. Allí conversa el cielo con los sueños de 1.000.000 de obreros. Allí murmura el viento los poemas populares de Carriego. Y cuando allá a lo lejos dan las 2 de la mañana, el arrabal parece que se duerme repitiéndole al farol. Farol, las cosas que ahora se ven. Farol, ya no es lo mismo que ayer. La sombra
Hoy se escapa tu mirada y me deja más tristona la mitad de la cortada. Tu luz, con el tango en el bolsillo, fue perdiendo luz y brillo y es una cruz. Comenzando la ilustración musical del día de la fecha, lo hacíamos escuchando a uno de los mayores músicos y compositores de la década del 40 del tango en conjunción con su hermano. Estábamos escuchando a Virgilio Expósito y su piano, quien interpretaba de Virgilio justamente y Homero Expósito, Farol. Hay muchas versiones de este tango. Preferí elegir, como va a suceder durante toda la ilustración musical que siga, a Virgilio Expósito en tanto autor con su piano, que es como tenerlo, digamos, en el living de tu casa, que toque para vos, porque las otras versiones ya incluyen, sin desmerecerlas, por supuesto, arreglos de la orquesta y demás. Acá estamos ante la esencia pura, según mi entender, de la composición, es decir, su autor y el instrumento que tocaba y a través del cual pudo engranar, tejer las notas que terminaron dando forma a las composiciones. Entonces escuchamos a Virgilio Expósito del propio Virgilio y su hermano Homero, Farol. En 1898 se instala en Buenos Aires la compañía alemana transatlántica de electricidad, conocida como CATE, con el objeto de brindar servicios de electricidad a la ciudad, compitiendo en un principio con otras compañías establecidas, entre ellas una de la propia municipalidad de la ciudad. Pero la CATE terminó comprando a las otras empresas y estableciendo un virtual monopolio. Siendo intendente de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Casares intentó poner coto a la monopolización del servicio, elevando un proyecto por el cual se proponía crear un sistema de usinas municipales y así obligar a las empresas de tranvías, en ese entonces el mayor medio de transporte urbano en la ciudad, que ya compartía con el modo automotor itinerarios y tráficos, decía, y así obligar a las empresas de tranvías a comprar el fluido eléctrico en las mismas. El proyecto fue desestimado por el Consejo Deliberante y finalmente la propia usina municipal fue transferida a la CATE. Es interesante destacar cómo el Consejo Deliberante, o por lo menos sus componentes mayoritarios, parecen acompañar las posiciones de las empresas eléctricas desde prácticamente el inicio de sus actividades, con lo cual llamará menos la atención el papel jugado posteriormente en la sanción de las ordenanzas municipales que son objeto de la investigación. En 1907, y bajo la intendencia de Carlos Torcuato de Alvear, la CATE presenta un proyecto al Consejo Deliberante que es velozmente transformado en ordenanza municipal el 8 de diciembre de ese mismo año. En la citada ordenanza se establece en 50 años la duración de la concesión y que al vencimiento todos los bienes de la empresa pasarían a poder del municipio sin cargo. A esto se lo denominó cláusula de reversión. Por otra parte, para asegurar el buen estado de conservación de los bienes al finalizar la concesión, se creó el Fondo de Renovación, que estableció que la CATE debería depositar hasta el año 1928 el 2% de los ingresos brutos anuales y luego hasta la finalización el 3% en una cuenta del Banco de la Nación Argentina. Estos fondos debían estar en orden conjunta con la municipalidad y con ellos se realizaría la renovación del material. El saldo resultante al vencimiento pasaría a poder de la Ciudad de Buenos Aires. Como veremos, estas cláusulas poseyeron una vital importancia para interpretar parte de lo que sucederá años después, en 1936. En el año 1912
solicita una concesión para operar el servicio eléctrico en la recién creada compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, SIADE. Si bien esta empresa no forma parte del caso de estudio que estamos siguiendo, se menciona el hecho de destacar la relación entre las empresas concesionarias de servicios públicos y los organismos elegidos por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. El otorgamiento de la concesión a la SIADE, la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, es defendido por el intendente de la ciudad, Joaquín de Anchorena, y por el secretario de Obras Públicas, Atanasio Iturbe. Ambos pasan posteriormente a formar parte del directorio de la nueva empresa, si bien en distintos momentos. Las causas del fenómeno de la CHADE no hay que verlas quizá en forma aislada, sino como parte de un largo proceso de relación entre estas empresas y el poder político. De la misma manera que como parte de una metodología de conducción de los negocios. Volviendo al caso bajo análisis, debemos recordar que al finalizar la Primera Guerra Mundial, los accionistas de las empresas alemanas se vieron obligados, por las condiciones impuestas a Alemania, a vender sus acciones en países neutrales. Como consecuencia, la CATE, Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, fue transferida a Sofina, la Sociedad Financiera de Transportes y Emprendimientos Industriales, traducido del francés, un consorcio español con sede en Bruselas. Entonces, la denominación de CATE cambió a Compañía Hispanoamericana de Electricidad, CHADE, por ordenanza municipal del 30 de junio de 1921, la recién creada compañía sucede a la alemana Transatlántica. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la luna de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. De mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Vete de mí. Será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos
recordar. Versatilidad y el conocimiento musical les permitió a los hermanos Homero y Virgilio Expósito componer este hermosísimo bolero, un clásico, e interpretar a Virgilio Expósito en el piano Vete de mí, que fue grabado inclusive por innumerables cantantes del género. Durante los años siguientes, y no solo en la ciudad de Buenos Aires, se producen abusos de las compañías que prestan el servicio eléctrico, entre ellas la CHADE, lo cual produjo que varias sociedades de fomento se organizaran en una junta y denunciaran lo que consideraron violaciones por parte de las empresas a los derechos de los usuarios y a la propia concesión. Entre las denuncias más importantes figuraban el pago por parte de los vecinos que carecían del servicio de los cables de extensión de la red, lo cual violaba la concesión, el aumento indebido del precio del servicio a los clientes a través de utilizar aparatos y motores no autorizados, la violación del cálculo para la tarifa de alumbrado y fuerza motriz, lo que llevó a facturar, según la comisión investigadora, desde 1904 a 1936, 87.300.000 pesos de entonces en forma indebida, la solicitud de depósitos en garantía para cubrirse por una posible falta de pago por el cliente, la imputación a la tarifa que pagaba el consumidor de los aportes patronales sobre los salarios, utilización de tensiones eléctricas peligrosas, incursión en zonas no autorizadas por la concesión, como la provincia de Buenos Aires, ahorrando instalar usinas en esa zona y pasando los cables de la capital a la provincia. En 1932, ya instalado el gobierno del presidente Justo y habiendo asumido las autoridades elegidas con la abstención de la Unión Cívica Radical, se produce el hecho de que Germinal Rodríguez, un socialista independiente, como presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Consejo Deliberante, acusa a la CHADE y solicita la formación de una comisión para estudiar los abusos de la empresa. Asimismo, la comisión elabora una serie de proyectos que obligaban a la compañía al cumplimiento del contrato de concesión original. Es importante recordar que el concejal Rodríguez representaba un partido que a su vez formaba parte de la coalición gobernante a nivel nacional, es decir, la Concordancia. Sostiene el concejal en el Consejo Deliberante. Creo que este asunto servirá por lo menos para llamar la atención del país. Estas grandes empresas juegan un papel profundo de forma y fondo en la política. No diré que hagan los gobernantes, pero sí puedo decir que muchos gobernantes son hechos por estas empresas. Pero imprevistamente el mismo concejal cambia de posición y plantea una actitud conciliadora con la CHADE y sostiene que es necesario justamente conciliar y llegar a acuerdos entre las partes. Su posición gana la mayoría en la comisión y se propone la formación de una comisión conciliadora formada por un representante de la municipalidad, otro de la CHADE y los decanos de las facultades de Ingeniería, Derecho y Ciencias Económicas, lo cual es votado por la mayoría oficialista. ¿Cuál es la causa de este abrupto cambio de posiciones? Federico Pinedo, que era en ese entonces el ministro de Hacienda, a su vez socialista independiente y abogado consultor de la CHADE, recibió el encargo del general Justo de ocuparse de las quejas de la empresa eléctrica por las agresiones que la misma sufría. Así, citó el ministro Pinedo a los concejales de su partido en su despacho y, según declara Rodríguez, Germinal Rodríguez, ya citado ante la comisión investigadora, Pinedo les planteó lo siguiente: es menester, decía Pinedo, poner las cosas en su terreno de inteligencia. No es posible que partan de la base de que el gobierno nacional les va a dar la fuerza pública para cortar los cables a la provincia, porque es una idiotez pensarlo.
Hay que arreglar el problema porque el gobierno necesita de una CHADE para arreglar sus problemas financieros. En estos días nos han prestado 7 millones de pesos y no es posible que el gobierno, que no ha podido colocar un empréstito, pueda ponerse a joder con una empresa que tanto le sirve. Era un pardo del abasto que estiraba delirios de guapesa, una yunta de bueyes en el lomo y una insidia de chusma en la cabeza. Era amigo de todos los chimentos y lucía alpargatas en chancleta. El silencio de plomo le pesaba como pesan los cargos de conciencia. Batilana era duro de cogote, pero blanda la voz como la arena. Chamullaba un misterio sibilante como el simple sisear de la culebra. Batilana era un cacho de banana que jugaba el codillo de las mentas. Es prudente quien calla lo que escucha y un notario el que agranda lo que cuenta. Caminaba más lento que el sigilo, pero andaba ligero con la lengua, deschavando por Gil cosas de coso que no usaban pendientes las pendencias. Le pegaron un tiro en la palabra, le dejaron la nuca boquiabierta, le apagaron la luz al terutero y quedó reventado en la vereda, en la vereda, en la vereda, al terutero. En la vereda, che, en la vereda. En la vereda. La ilustración musical de la primera media hora del programa correspondiente al día de la fecha, nos íbamos escuchando nuevamente a Virgilio Expósito con una curiosidad, acompañado por Lito Nevia, interpretando Batilana, la última obra que allá por el año 93, si la memoria no me falla, escribieron juntos Homero y Virgilio Expósito. Recordemos también que el sello de Lito Nevia Melopea es quien editara el disco en donde Virgilio Expósito expone con su piano las obras de su creación, algunas de las obras de su creación, y de la cual extrajimos los registros para ofrecérselos a ustedes. Con esto nos vamos a ir a la tanda publicitaria de la radio para volver seguidamente así encarar la segunda media hora de Yo Nací en este país. Ya regresamos entonces. Y bien, regresamos después de la tanda institucional de la radio para encarar la última media hora de Yo Nací en este país, correspondiente a este martes 15 de octubre del 2024, dedicado al escándalo CHADE, un escándalo que sacudió los cimientos de la opinión pública allá por 1936. Hay que destacar nuevamente la relación existente entre empresas concesionarias del servicio y el poder político, pues entonces va surgiendo claramente que el llamado escándalo de la CHADE no fue un hecho aislado,
en la historia de la relación de la empresa con el país, sino que se trata de una estrategia empresaria basada en el aumento de la rentabilidad a partir de no respetar los contratos de concesión y de la corrupción de funcionarios públicos. Se debe recordar que la CHADE era una empresa española y en julio del 36 estalló en ese país la guerra civil. La preocupación entonces de las autoridades de la empresa, en realidad de sus propietarios, que como se ha visto constituían el holding Sofina, era retirar de España las acciones de la compañía. Y sucede aquí un hecho que marcará las características que determinarán esta etapa del proceso y el inicio de la sanción de las cuestionadas ordenanzas. El 18 de agosto de 1936, el bloque de concejales radicales presenta un proyecto donde se intima a la CHADE a convertirse en sociedad argentina. El 2 de octubre de ese año, el proyecto se transforma en la ordenanza número 7749, proyecto que según consta en el informe Rodríguez Conde, la comisión que el gobierno del 43 encargara para investigar el tema, justamente, como ya lo dijimos, encabezada por el coronel retirado Rodríguez Conde, fue redactado en las oficinas de la CHADE. Esta última acepta la intimación, que era evidentemente su propuesta, y traspasa todos sus bienes a la Compañía Argentina de Electricidad, CADE, que era una pequeña subsidiaria suya. Pero ocurre que por la transferencia de los bienes había que pagar un impuesto a los sellos. A los efectos de evadir el pago del citado impuesto, Sofina, el holding que controlaba CHADE, en conjunto con su subsidiaria local, trabajaron en una alternativa basada en que el Congreso aprobara un proyecto de ley eximiendo en estos casos de nacionalización del pago de impuestos. La Comisión Rodríguez Conde pudo probar las intenciones de la empresa a través de las copias de los telegramas intercambiados entre Buenos Aires y Bruselas, ciudad en donde de residencia del holding Sofina. Finalmente el ministro Pinedo, recordemos que era un consultor de la empresa CHADE, incluyó en la Ley de Presupuesto de la Nación un artículo que eximía del pago del impuesto a los sellos a todas aquellas operaciones que fueran necesarias para transformar empresas de servicios públicos en sociedades argentinas, siempre que la transformación hubiese operado entre el 1 de enero de 1936 y el 31 de diciembre de 1937. Pero el tema central que daría origen a las cuestionadas ordenanzas surge el 8 de octubre del 36, cuando la CADE solicita al Consejo Deliberante extender los servicios eléctricos a la provincia de Buenos Aires, donde de hecho ya estaba prestando servicios. A su vez, solicitaba una prórroga de 25 años en el contrato con opción a otros 25 años más. En este momento se le presenta a la intención de la compañía una obstrucción. El Partido Socialista, que tenía la mayoría en la Comisión de Servicios Públicos del Consejo Deliberante, y desde esa posición los concejales de dicho partido se negaron a tratar la propuesta de la CADE. Así quedaba trabado el proyecto, pues no se podía tratar en el Consejo. Entonces, en la sesión del 6 de noviembre de 1936, se reorganiza la Comisión de Servicios Públicos, aumentándose los miembros de 5 a 7, quedando conformada por 4 radicales y 3 socialistas. Yo la vi que se venía en falsa escuadra, se ladeaba por el borde del fangal. Pobre niña que nació en un conventillo, con los pisos de ladrillo, el aljibe y el parral. Alguien tiró la banana que ella pisó sin querer. Y justito cuando vi que se venía,
ya de cúbito dorsal me la agarré. Fui un gil porque creí que allí inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y lo que es una flor. Y sigo gil cuando presumo que salvé el amor, ya que ella fue quien a trompadas me rompió la pena. Ya ven, volví a la mugre de vivir tirado. Caray, si al menos me engrupiera de que le he salvado. Esto dijo el Cosify mientras la cosa retosaba ya perdida en el fangar. Y él chupaba una ginebra desastrosa entre curdas y malandras en la mesa de aquel bar. Si alguien tiró la banana, él que era un gil le empujó. Y justito cuando vio que se venía, ya de cúbito dorsal, se le prendió. Y un gil porque creí que allí inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo gil cuando presumo que salve el amor, ya que ella fue quien a trompadas me rompió las penas. Ya ven, volví a la mugre de vivir tirado. Caray, si al menos me engrupiera de que le he salvado. Escuchamos Fangal en la voz y el piano de Virgilio Espósito, un tango que había dejado inconcluso Enrique Santos Discépolo y que le dieron forma final Homero y Virgilio Espósito. Ese mismo día, el 6 de noviembre de 1936, se presenta un proyecto del concejal radical, Carlos Rofile, en el cual se propone prorrogar las concesiones y la modificación de una serie de artículos del contrato original. Según este proyecto, la municipalidad debería comprar la empresa al vencimiento de la concesión en un precio a fijar de mutuo acuerdo. Hay que recordar que en la concesión original, como ya lo dijésemos, existía la cláusula llamada de reversión, por la cual los bienes pasaban a la municipalidad al final de la misma y lo hacían sin cargo alguno. En el proyecto de Rofile también decía que lo acumulado en el fondo de renovación, recordemos que ese fondo de renovación se constituía para renovar, valga la redundancia, el material, y el saldo quedaría a favor de la municipalidad, pasaba a manos de la CADE. Finalmente, en el proyecto se extendía el plazo de concesión hasta el 31 de diciembre de 1972, y si al finalizar el mismo la municipalidad no cancelaba el total por la compra de la empresa, la CADE continuaba como sociedad mixta hasta el 1 de enero de 1998. Tanto este proyecto como otros ya citados fueron redactados por la compañía, por la CADE, según consta en los archivos encontrados por la Comisión Rodríguez Conde en las oficinas de la empresa. El 9 de noviembre de 1936 se constituye la Comisión de Servicios Públicos con los nuevos miembros y despacha
favorablemente el proyecto. Pero, según el reglamento del Consejo Deliberante, las órdenes del día despachadas por las comisiones debían ser tratadas en un plazo de 30 días. El 20 de junio de 1936, unos meses antes de los sucesos que venimos exponiendo, llega al país el presidente del Comité Permanente de Sofina y vicepresidente de CHADE, 35 días en nuestro país. Según menciona Félix Luna en su biografía sobre Marcelo T. de Alvear, aunque no existen constancias del hecho, es probable que se haya entrevistado con el expresidente y supone asimismo que los sucesos posteriores permitirían deducir lo que se trató en la entrevista. Asimismo, hay que agregar que el marco del escándalo en cuestión está dado por el triunfo de la Unión Cívica Radical en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires en marzo de 1936, luego de un periodo de abstención producto del golpe de Estado de 1930. Hay una íntima vinculación, existió entre las ordenanzas del Consejo Deliberante, la Unión Cívica Radical, la figura del expresidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear, y la acción de lobby de la empresa CHADE. El 22 de septiembre, unos días antes de que el Consejo Deliberante intimase a la CHADE a transformarse en sociedad argentina, el expresidente Alvear había partido para Europa. Mientras tanto, la oposición al proyecto provenía del radicalismo. El Comité de la Capital se manifiesta en contra del proyecto y el 20 de noviembre resuelve aconsejar a los concejales que retiren el proyecto en cuestión y nombra una comisión de 5 miembros para estudiar el tema en detalle. Ante la urgencia de los plazos, el 19 de noviembre la CADE envía el siguiente telegrama a Sofina. Decía la CADE: teniendo en cuenta la actitud poco firme del Comité Nacional del Partido Radical en el sentido de apoyar las propuestas de los concejales radicales, consideramos útil una gestión ante el doctor Alvear antes de que se embarque. Sugerimos que el señor Bock y, si fuera posible, el señor Cambó vayan a París para exponer la economía de nuestro proyecto, especialmente que la prórroga es una compensación necesaria para las rebajas de las tarifas. Sería deseable que el doctor Alvear telegrafíe al comité del Partido Radical que preste su apoyo al proyecto. Evidentemente la entrevista se realizó, pues Sofina, el holding que controlaba CADE, telegrafía a la misma el 21 de noviembre y le expresa: recibirá usted informe de Sofina referente a mi entrevista con la persona en cuestión. Si lo considera útil, creo que podría mostrar todo el contenido o parte del informe de Sofina bajo reserva a algunas personalidades interesadas del partido de la persona en cuestión. Saludos, firmado Mauricio Bock. Porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613. No, ni es cielo ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas, y ojeras con verdín para llenar de amor
tu máscara de arcilla, tú, que tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentiras, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentiras, te maquillaste el corazón, mentiras sin piedad. Qué lástima de amor. Tú, que tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Expósito, que interpretaba de Virgilio, justamente, y Homero Expósito, Maquillaje. La situación del Partido Radical se agravaba en cuanto a la formación de un sector opuesto al proyecto, y así, el 4 de diciembre se constituye una comisión especial del comité de la capital de dicho partido. Según Félix Luna, cuando Alvear llega al país el 13 de diciembre, mantuvo 2 largas conversaciones con Rafael Beils, director de la CADE, y así posteriormente el mismo día que se iba a reunir el comité de la capital del UCR para tratar el informe de la comisión, Alvear cita en su domicilio a los integrantes de la misma y les plantea dejar en libertad de acción a los concejales para emitir su voto. Su idea consistía en que cuando la labor de los funcionarios está interferida por la opinión pública, se incurre en demagogia. Luego de un debate, concurren los miembros de la comisión a la reunión y se presentan 3 despachos, donde el de la mayoría deja en libertad de acción a los concejales, como solicitaba Alvear, y convenía a los intereses de la CADE, que era la que realmente impulsaba el proyecto. No obstante, se vota en el comité de la capital y por 54 votos contra 11 se aprueba una resolución postergando la consideración del proyecto hasta que se pronuncie la convención de la capital. El 17 de diciembre la CADE envía un telegrama a Sofina comentando la situación, del cual vamos a leer su último párrafo, que reza: sin embargo, frente a los hechos expuestos, el doctor encomendó a un personaje del partido la tarea de examinar nuevamente la cuestión con nosotros. Ese personaje ya nos había expresado anteriormente que consideraba excesiva la duración de la prórroga. Ese mismo día aparece un reportaje de Alvear en la revista Ahora, donde el jefe del Partido Radical califica de irreprochable y atinado el proyecto de ordenanza. Por otra parte, el periodista que lo reportea sugiere que la fórmula radical de 1937 estaría integrada por Alvear y como candidato a vicepresidente el doctor Vicente Gallo, que era el patrocinador de la CHADE, en juicios que se tramitaban ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese mismo día Alvear reúne en su domicilio particular a los concejales con sus asesores y a los dirigentes contrarios al proyecto. Después del debate manifestó, según refiere Félix Luna, estas concesiones no pueden votarse.
Sin embargo, en un telegrama de la CADE al holding que la controlaba, Sofina, con sede en Bruselas, el 18 de diciembre se sostiene que Alvear aceptó que el lunes siguiente se reanudara el debate en el Consejo, pero que la compañía debía efectuar reformas al proyecto. Se sucede así un intercambio de telegramas entre la compañía en Buenos Aires y su casa matriz en Bruselas, hasta que el sábado 19 de diciembre llega un telegrama, incluyendo otro para comunicar a la persona interesada, firmado por Daniel Heinemann, vicepresidente del holding, que dice lo siguiente: no he entablado negociaciones hasta después de haberme puesto de acuerdo con usted y con miras a asegurarnos a ambos la tranquilidad para el futuro, y hemos consagrado en común mucho tiempo para los estudios necesarios. La campaña de oposición era prevista y le he manifestado mi opinión al respecto en mis comunicaciones anteriores. Estoy convencido de que esa campaña cesará después del resultado favorable, porque el público se dará cuenta de que obtiene muy grandes ventajas inmediatas. Usted no puede separarse de nosotros en el momento en que nos aproximamos a la meta y colocarnos a mí personalmente en una situación imposible y profundamente desagradable. Sigo, pues, contando con su colaboración leal y decidida, y estoy seguro de que una vez realizado el negocio quedará usted muy contento y que entonces podremos emprender juntos cosas muy interesantes. El informe de la comisión investigadora Rodríguez Conde sugiere que el destinatario del telegrama era Alvear, si bien, como sostiene Luna, en estricto rigor jurídico, para decirlo mejor, esto no está demostrado. Chao, no va más. Es la ley de la vida de venir. Chao, no va más. Ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor, y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir. Vivir es cambiar. Daré paso al progreso que es fatal. Chao, no va más. Simplemente la vida seguirá. Ay, qué bronca sentir todavía el ayer y dejarte partir sin llorar. Si te pude comprar un bebé, acuñar otra vida y cantar. Ay, qué bronca saber que me dejo robar un futuro que yo no perdí. Pero nada regresa al ayer. Tiene que seguir. Tómalo con calma. Esto es dialéctica pura. Te volverá a pasar tantas veces en la vida. Yo decía, ¿te acordás? Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado y lograr cada vez que necesite nueva música, nueva en nuevo piano. Vos ya podés elegir el piano, crear la música de una nueva vida y vivirla intensamente hasta equivocarte otra vez. Y luego volver a empezar y volver a equivocarte, pero siempre vivir intensamente, porque ¿sabés qué es vivir? Vivir es cambiar. En cualquier foto vieja lo verás. Chao, no va más. Dale un tiro al pasado y empezar.
lo nuestro no fue ni ganar ni perder, fue tan solo la vida, no más. Y el intento de un casi bebé debe siempre volverse a intentar. Sé que es duro matar por la espalda el amor sin tener otra piel donde ir, pero dale, la vida está en flor, tiene que seguir. Concluyendo con la ilustración musical correspondiente al programa en curso, sigamos nuevamente escuchando a Virgilio Expósito en un extraordinario tango, en coautoría con su hermano Homero Expósito, Chau, no va más. Decirles que, honestidad intelectual mediante, nos hemos basado para este informe en un trabajo de Carlos Molinari titulado El conflicto entre intereses públicos y empresa privada, Argentina, el caso Chade, en la década de 1930. También aclararles que para todo aquel que desee incursionar en el tema, la editorial universitaria de Buenos Aires, Eudeva, publicó un volumen que yo tengo, por suerte cuento con él en mi biblioteca, el informe completo de la comisión investigadora, la comisión Rodríguez Conde. Con esto nos vamos a ir despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando volvamos a poner en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, recordando más que nunca nuestra consigna Patria o Muerte, venceremos. Será entonces hasta el próximo martes. Muchas gracias por su atención, a pasarla lo mejor posible. Chao.